Los hermanos Rodríguez se sentaron frente al abogado, tensos. La muerte de su padre, un hombre severo pero exitoso, los había reunido nuevamente tras años de distancia. Julia la mayor cruzaba los brazos con nerviosismo, mientras que Felipe, el menor, evitaba mirar a nadie. El abogado comenzó a leer el testamento, y pronto la tensión se disparó. Dejo la casa y el negocio familiar a Felipe, por su dedicación durante los últimos años, dijo el abogado en voz baja. Julia abrió los ojos con sorpresa y rabia. Ella había cuidado a su padre en sus últimos días, mientras Felipe apenas había estado presente. ¿Cómo era posible? Antes de que pudiera decir algo, el abogado continuó. A Julia dejó una suma significativa para comenzar su propia vida lejos de aquí, tal como siempre ha querido. Julia sintió la traición. No quería el dinero. Ella había sacrificado tanto. ¿Era este el último mensaje de su padre? Julia se levantó de golpe, haciendo que su silla raspase el suelo de mármol con un ruido estridente. La rabia le subía por el pecho como una marea incontenible. Todos en la sala voltearon hacia ella, sorprendidos, pero a ella no le importaba. Tenía que decirlo. «Esto es una broma, ¿verdad?», espetó dirigiéndose al abogado. «Yo estuve ahí, yo lo cuidé hasta el último día. ¿Y me deja solo dinero como si fuera una extraña?». Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de indignación. Felipe levantó la mirada sorprendido, mientras el abogado entrelazaba los dedos sobre la mesa de madera pulida. «Señora Rodríguez», empezó a decir el abogado con tono calmado, «su padre fue muy claro en su voluntad. Consideró lo que era mejor para cada uno de sus hijos». «¿Mejor?», interrumpió Julia, con los ojos chispeando furia. «No tenía idea de lo que era mejor para mí. Yo nunca le importé, ni cuando vivía, y ahora resulta que en su muerte tampoco. No me quería cerca, ni en vida, ni en muerte». El abogado mantuvo la compostura, aunque el ambiente de la sala se tornaba cada vez más tenso. Felipe intentó intervenir. «Julia, tal vez no sea el momento», dijo en voz baja. «No me vengas con eso». Julia se giró hacia su hermano, y la herida, que había permanecido enterrada por años, salió a la superficie como una tormenta. «Tú desapareciste cuando más te necesitaba. ¿Y ahora te quedas con la casa, con todo, como si hubieras sido el hijo perfecto? Es absurdo». Felipe frunció el ceño. Hasta ahora había intentado mantener la calma, pero no pudo contenerse más. «Yo también sufrí, Julia», respondió con voz contenida. «Tal vez no estuve ahí al final, pero esto no es lo que quería. No pedí nada de esto». El silencio se hizo pesado. Julia miró a su hermano, intentando leer en su expresión una verdad que hasta ese momento no había querido ver. «Lo único que quiero es una explicación», dijo finalmente, dirigiéndose de nuevo al abogado. «¿Por qué me apartó así? ¿Qué creía que estaba haciendo?». El abogado se removió en su asiento y sacó unos papeles adicionales del expediente que hasta ahora había mantenido cerrados. «Su padre dejó una carta personal para usted, señora Rodríguez», dijo. «Quizás esto pueda aclarar sus dudas». Le tendió el sobre y Julia lo tomó con manos temblorosas. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos mientras contemplaba lo que haría a continuación. Julia sostuvo la carta entre sus dedos como si quemara. El sobre de papel amarillento parecía contener una verdad que podía cambiarlo todo, o tal vez simplemente abrir más heridas. Su mirada se clavó en la letra de su padre, fuerte y firme, escrita en tinta negra sobre el papel. Felipe observaba en silencio, esperando que ella hiciera algo, cualquier cosa. El abogado, por su parte, recogía metódicamente los papeles restantes, como si quisiera despejar la escena de cualquier caos emocional. Pero Julia no podía moverse. No ahí. No ahora. Respiró hondo, intentando calmar el torrente que seguía rugiendo en su interior. «No aquí», murmuró, casi para sí misma, mientras bajaba la mano lentamente y guardaba el sobre en su bolso. «Esto lo leeré después». Felipe frunció el ceño, dando un paso hacia ella. «¿No vas a abrirla ahora?». «Quizás te dé respuestas», dijo con tono neutral, pero Julia captó el nerviosismo detrás de sus palabras. «No estoy lista», respondió Julia, esta vez más firme pero sin mirarlo. «Lo que sea que esté escrito ahí, no quiero leerlo en este lugar. No ahora». El abogado asintió con discreción, mientras cerraba su maletín. «Es su decisión, señora Rodríguez», dijo. «Si necesita más tiempo para procesar todo esto, es comprensible. Su padre quería que leyera esas palabras cuando usted lo considerara adecuado». Felipe suspiró, como si algo más pesado que el aire lo oprimiera. Sus manos se movieron inquietas a los costados y finalmente habló con voz cansada. «Julia, lo que sea que diga esa carta,
Yo no sabía nada de esto. Tampoco lo esperaba, dijo, buscando sus ojos. No quiero que esto nos separe más de lo que ya lo ha hecho. Ella lo miró por primera vez en lo que parecían años. En los ojos de su hermano veía un dolor similar al suyo, uno que no había querido reconocer antes. Pero aún así las emociones eran demasiado densas, demasiado crudas para procesarlas en ese momento. Felipe, no sé qué hacer con todo esto ahora mismo, confesó, su voz más baja, casi un susurro. El enojo que había dominado todo su ser empezaba a desvanecerse, dejando espacio para una tristeza mucho más profunda. Solo necesito tiempo para entender todo esto, para entender lo que significamos nosotros también. Felipe asintió, y por un instante pareció querer acercarse, como si buscara un abrazo que nunca llegaría. Pero se quedó quieto al final de la sala mientras Julia se giraba y se dirigía hacia la puerta. Nos veremos pronto, dijo ella sin mirar atrás, mientras el sonido de sus pasos llenaba la habitación vacía. Al salir, el viento frío de la calle la golpeó de frente. El sobre pesaba en su bolso, como si contuviera más que solo palabras. Julia sabía que lo que estaba escrito dentro podía hacer añicos lo poco que quedaba de su relación con su padre. O tal vez podría darle las respuestas que siempre había necesitado. Pero eso sería más tarde, cuando el dolor se disipara lo suficiente para dejar espacio a la verdad. 2 días después, Julia estaba sentada en la mesa de la cocina de su modesto departamento, con el sobre frente a ella. La carta aún estaba intacta, aunque no había pasado ni un día en el que no pensara en su contenido. Había intentado concentrarse en otras cosas, incluso hablar con viejas amistades, pero el peso de la traición seguía ahí, recordándole todo lo que había perdido. Esa mañana decidió que era el momento. El sol de otoño se filtraba por las cortinas, bañando la mesa en una cálida luz que contrastaba con el frío que sentía dentro. Con manos temblorosas tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro encontró una sola hoja de papel, escrita en la caligrafía familiar de su padre. Tragó saliva y comenzó a leer. Querida Julia, sé que probablemente estés enfadada conmigo ahora, pero espero que estas palabras te lleguen cuando estés lista para escucharme. Quiero explicarte por qué hice lo que hice, y qué esperaba para ti y para Felipe. Julia sintió cómo el nudo en su estómago se apretaba aún más. Las siguientes líneas revelaban algo inesperado. Tomé esta decisión no por favoritismo, sino porque conocí un secreto que Felipe me ocultó durante años. Algo que te concierne más de lo que puedes imaginar. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué secreto había guardado Felipe? Julia dejó caer la carta sobre la mesa, su corazón golpeando fuerte contra su pecho. El aire se había vuelto denso, sofocante, como si cada palabra de su padre le arrancara una bocanada de oxígeno. ¿Un secreto? Algo que Felipe había ocultado durante años. ¿Qué podía ser tan importante como para marcar el destino de ambos? Se levantó de la mesa de un salto, empujando la silla hacia atrás con fuerza. No podía ir directamente a Felipe. No sin entender primero lo que estaba pasando. Aún había demasiadas preguntas en su cabeza. Miró el reloj. Tenía unas horas antes de tener que ir a trabajar y sabía perfectamente por dónde empezar. 40 minutos después, Julia llegó a la casa de su infancia. Era temprano, pero su madre siempre madrugaba. Al estacionar frente a la puerta, el lugar parecía mucho más pequeño de lo que recordaba. Las ventanas estaban cerradas, y el jardín, que alguna vez su madre cuidó con esmero, ahora se veía descuidado, como una metáfora perfecta del estado de su familia. Tocó el timbre con una mezcla de ansiedad y determinación. «Voy», escuchó la voz débil de su madre al otro lado de la puerta. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer delgada con ojos cansados. Su madre, Clara, siempre había sido fuerte, pero los años recientes le habían pasado factura. Se quedaron mirándose en silencio por un segundo demasiado largo. «Julia, no te esperaba tan temprano», dijo Clara algo sorprendida, aunque sin entusiasmo. «Necesito hablar contigo, mamá. Es importante». Julia no perdió el tiempo, su tono era claro, directo. Clara frunció el ceño, pero se hizo a un lado para dejarla pasar. La casa estaba en el mismo estado que el jardín, descuidada. Las fotos familiares seguían colgadas en las paredes, pero el polvo comenzaba a apoderarse de todo. Julia respiró hondo, recordando cómo su padre siempre insistía en mantener cada rincón impecable. Se sentaron en el pequeño salón. Clara la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿De qué se trata?», preguntó cruzando las manos en su regazo.
¿Es por lo del testamento? Julia sintió, pero decidió ir al grano. Papá dejó una carta para mí, dijo, mirando a su madre a los ojos. Y en ella me habla de algo que Felipe ocultó durante años, un secreto que me concierne. Su voz se quebró un poco, pero no dejó que las emociones la dominaran. Mamá, ¿tú sabes algo de esto? El rostro de Clara cambió de inmediato. Su expresión, hasta entonces cansada, se tensó. Julia vio cómo su madre apretaba los labios, claramente incómoda. Tu padre siempre fue reservado con ciertas cosas, respondió Clara lentamente, mirando hacia el suelo. A veces pensaba que ni siquiera yo lo conocía del todo. Eso no me dice nada, replicó Julia, sintiendo la frustración crecer. Necesito saber si hay algo que no me han dicho. Algo sobre Felipe. Papá lo mencionó en la carta, como si él hubiera hecho algo. Clara se levantó, nerviosa, caminando hacia la ventana. Sus manos temblaban mientras apartaba una cortina para mirar hacia afuera, aunque sus ojos no parecían realmente enfocados en nada. Julia la observaba, esperando una respuesta que no llegaba. Mamá, insistió Julia esta vez con más fuerza. ¿Qué me estás ocultando? Clara cerró los ojos y suspiró, como si soltar esas palabras fuera un alivio largamente retrasado. Tu hermano, comenzó a decir con voz temblorosa, tu hermano siempre ha sido complicado. Antes de que tu padre se enfermara hubo una gran discusión entre ellos. Nunca supe todos los detalles, pero fue sobre dinero, y algo que había hecho Felipe en secreto. Julia sintió que el estómago se le revolvía. ¿Dinero? ¿Felipe había hecho algo con el negocio? ¿O algo peor? ¿Qué hizo? Presionó Julia, su voz tensa. ¿Se metió en algún problema? Mamá, dime la verdad. Clara volvió a mirarla, con lágrimas brillando en sus ojos. Tu padre le cubrió las espaldas, no quería que te enteraras. Pensó que estaba protegiéndote, pero yo nunca estuve de acuerdo. Pensaba que debías saberlo, pensaba que eso solo destruiría todo. Sollozó, finalmente rompiéndose. Y ahora, después de todo lo que pasó, no sé si fue la decisión correcta. El silencio que siguió fue devastador. Julia se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Felipe había hecho algo lo suficientemente grave como para que su padre ocultara la verdad? Los pensamientos se agolpaban en su mente, pero algo estaba claro. No había marcha atrás. Su siguiente paso debía ser con precisión. ¿Sabes dónde está ahora? Preguntó Julia, su voz controlada a pesar de la tormenta interior. Creo que en la oficina del negocio, desde que murió tu padre, pasa mucho tiempo allí, dijo Clara aún llorando. Por favor, Julia, ten cuidado. Julia no respondió. Simplemente se levantó y salió de la casa, con una nueva determinación firme como el acero. Necesitaba más respuestas. Ahora sabía por dónde buscar. Felipe tendría que hablar, y esta vez no iba a dejarlo escapar. Julia llegó a la oficina del negocio familiar poco antes del mediodía. El edificio, que había sido el orgullo de su padre, ahora parecía abandonado, una sombra de lo que fue. Felipe estaba adentro, y Julia sabía que esta vez no iba a salir de allí sin respuestas. Sin vacilar, empujó la puerta de la oficina y lo encontró sentado detrás del escritorio de su padre, los ojos clavados en la pantalla del ordenador. La tensión en el aire era palpable. Felipe levantó la vista y la miró con una mezcla de sorpresa y cansancio. Julia, dijo, su voz baja, como si hubiera estado esperando este momento. Sabía que vendrías. Lo sé todo, Felipe, dijo Julia, entrando a la oficina con paso firme. Ahora tú me lo vas a contar. Todo, sin mentiras. Felipe se pasó una mano por el rostro, claramente agobiado. Sus hombros parecían hundirse bajo el peso de la verdad que había guardado tanto tiempo. Julia cerró la puerta de la oficina tras de sí con un golpe seco. Su mirada era fuego puro, y sus palabras salieron como dardos envenenados. «Habla, Felipe», exigió clavando los ojos en su hermano. «Ya no tienes dónde esconderte. Mamá me lo dijo todo. Papá te cubrió, pero eso se acabó. Quiero la verdad ahora mismo». Felipe apretó los labios, evitando mirarla directamente, pero el temblor en sus manos lo delataba. Sabía que este momento iba a llegar. Había pasado años intentando mantener todo enterrado, pero ahora ya no había escapatoria. «Julia, no entiendes», comenzó, pero su voz era apenas un susurro, como si intentara evitar el choque inminente. «No me vengas con eso», gritó ella, avanzando hacia él, su ira haciéndose más fuerte con cada palabra. «No juegues conmigo. Estoy cansada de tus mentiras, de tus excusas. Papá lo sabía todo, pero prefirió dejarme en la oscuridad». Su voz se quebró momentáneamente, pero rápidamente recuperó el control. «¿Qué hiciste, Felipe? ¿Qué demonios hiciste?»
Felipe se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Tenía los ojos llenos de furia, pero también de miedo. El mismo miedo que lo había mantenido callado durante años. No fue tan simple, gritó, y su voz resonó en la oficina vacía. No puedes entender la presión que sentía. Papá me dejó todo el maldito negocio en las manos. ¿Y qué se suponía que hiciera? No podía con todo. Estaba hundido en deudas. Julia retrocedió un paso, el peso de sus palabras golpeándola. ¿Deudas? Eso era lo que había detrás de todo esto. «Deudas», repitió incrédula. «¿Por qué no lo dijiste? Podríamos haber hecho algo. Pero en vez de eso te callaste y nos hundiste a todos». Felipe bajó la cabeza, su respiración agitada. «Pedí un préstamo, no uno oficial, Julia. Fue un error, lo sé. Me acerqué a la gente equivocada, pensando que podría sacarnos del apuro o mantener el negocio a flote, pero las cosas se complicaron, muy rápido. Se frotó la cara con ambas manos, como si pudiera borrar el recuerdo. Papá lo descubrió. Me dio un ultimátum, o arreglaba todo por mi cuenta o lo perdíamos todo». Julia sentía cómo su cuerpo se tensaba, la ira burbujeando dentro de ella como lava a punto de estallar. «¿Y qué hiciste?», preguntó, con la voz más baja, pero peligrosa, como una amenaza silenciosa. Felipe la miró, derrotado, su voz apenas audible cuando respondió. «Desaparecí el dinero, desvié fondos del negocio, intenté tapar los agujeros para que no se notara, y le pedí a papá que no te lo dijera». Su voz se quebró, y en ese momento Julia vio a un hombre roto, pero su compasión había desaparecido hacía tiempo. Quería arreglarlo antes de que lo supieras, pero ya era tarde. Julia no pudo evitar una amarga risa, llena de dolor. «Desapareciste el dinero», repitió incrédula. «Tú, el gran héroe, el hijo que merecía la herencia, estabas robando de la misma empresa que papá te dejó, y mientras yo me mataba cuidándolo». Felipe bajó la cabeza, incapaz de defenderse. No había excusas. No podía culpar a nadie más que a sí mismo. «Lo siento», murmuró derrotado. «Lo siento, Julia, Pero Julia no quiso escuchar más. «Lo arruinaste todo, Felipe». Su voz era un grito de dolor, más que de rabia. «¿Y ahora qué? Papá está muerto, y la casa, el negocio, todo lo que quedaba está en tus manos. ¿Qué esperas que haga con eso? ¿Que simplemente te perdone?» Felipe cerró los ojos, incapaz de soportar su mirada. «No, no espero eso, solo quería mantenerlo todo junto». «Pero lo arruiné», admitió finalmente, su voz rota. Julia respiraba agitada, sintiendo cómo la frustración y la ira la invadían, pero algo dentro de ella se rompió también en ese momento. Se quedó mirando a su hermano, el hombre que una vez había admirado, ahora desmoronándose frente a ella. «Es tarde para mantener nada unido», dijo, con una calma que contrastaba con el caos en su interior. «Ya no hay nada que salvar, Felipe. No hay vuelta atrás». El silencio se hizo pesado. Ambos sabían que las cosas jamás volverían a ser como antes. El daño estaba hecho, y no había reparación posible. «Haz lo que quieras con la casa», concluyó Julia, su voz llena de un frío implacable. «Yo no quiero nada más de ti, ni de esto, ni de papá». Y sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió de la oficina. No había más que decir. Los días habían pasado como un borrón para Julia. Tras la explosiva confrontación con Felipe, se había encerrado en su propio mundo, queriendo dejar atrás todo el dolor y el peso de la herencia que había desgarrado a su familia. No había vuelto a hablar con su hermano. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de rabia y tristeza la invadía. ¿Cómo podía perdonar a alguien que había destrozado tanto? Una tarde, mientras regresaba de hacer unas compras, encontró una carta en el suelo junto a la puerta de su departamento. El sobre era simple, pero reconoció la letra de inmediato. Era de Felipe. Julia vaciló, el corazón acelerado, pero al final lo recogió y lo abrió. «Julia, quiero verte. Sé que no merezco ni un minuto más de tu tiempo, pero por favor, ven a la casa. Hay algo que necesito decirte cara a cara, Felipe». La lectura de esas pocas líneas la dejó inmóvil, con el sobre temblando en sus manos. ¿Qué podía querer ahora? Después de todo lo que había pasado, se sentía incapaz de enfrentar nuevamente a su hermano, pero algo en su tono. Había un matiz de desesperación que no pudo ignorar. Después de un largo suspiro, Julia tomó las llaves de su coche. Sabía que, de una forma u otra, este capítulo debía cerrarse. Cuando llegó a la vieja casa familiar, una mezcla de nostalgia y tristeza la invadió. Había pasado tanto tiempo aquí. Las cenas familiares, las risas y también los silencios tensos que había entre su padre y Felipe. Pero esa tarde, la casa parecía más solitaria que nunca.
como un reflejo de su propia alma. Felipe la esperaba en el salón, de pie frente a la chimenea apagada. Al verla entrar, levantó la vista. Sus ojos oscuros mostraban una mezcla de culpa y resignación. Estaba más demacrado que la última vez que lo había visto, como si los días lo hubieran desgastado de un modo que las palabras no podían expresar. «Gracias por venir», dijo en un susurro, su voz cargada de agotamiento. Julia permaneció de pie, con los brazos cruzados, sin acercarse. «¿Qué quieres, Felipe?» Su tono no era duro, pero la distancia entre ellos se sentía abismal. Él suspiró, bajando la mirada como si le costara encontrar las palabras. «He estado pensando mucho en todo», empezó, su voz temblorosa, «sobre lo que hice, lo que te hice a ti, a papá, a esta familia». Julia lo observaba en silencio. Las palabras de arrepentimiento sonaban vacías, pero había algo en su expresión que la mantenía escuchando. «Quise controlar todo, arreglarlo yo solo, y solo lo arruiné», continuó Felipe, apretando los puños. «Destruí el negocio que papá construyó. Traicioné su confianza. Pero lo peor fue traicionarte a ti». Felipe levantó la mirada, sus ojos buscaban los de Julia con una sinceridad que no había mostrado antes. «Tú siempre fuiste quien se quedó, quien lo cuidó, quien estuvo aquí cuando las cosas se pusieron feas. Y yo desaparecí». Julia tragó saliva, sintiendo cómo las emociones la asfixiaban. Era cierto. Felipe había huido, dejando que ella cargara con todo, y sin embargo, aquí estaba él, buscando redención. «¿Por qué me dices todo esto ahora?», preguntó Julia, intentando mantener la calma. «¿Qué esperas de mí?». Felipe sacó un sobre de su chaqueta, uno mucho más grueso que el que le había enviado antes, y se lo tendió con las manos temblorosas. «Quiero que tomes todo, Julia. La casa, el negocio, el legado de papá. Yo no tengo derecho a quedarme con nada de esto. Todo está hecho un desastre por mi culpa, pero tú...». Se le quebró la voz y por un momento pareció ser el joven inseguro que Julia recordaba de su infancia. «Tú podrías salvarlo. Siempre fuiste mejor en esto». Papá lo sabía, aunque nunca lo dijo. Julia abrió el sobre con cuidado. Los documentos confirmaban lo que Felipe decía: la cesión completa de la casa y del negocio familiar. La herencia que tanto los había separado ahora estaba en sus manos. Felipe dio un paso atrás, con los ojos en el suelo. «No puedo arreglar lo que hice, pero al menos puedo asegurarme de que esto esté en las manos correctas», murmuró sin levantar la vista. «En las tuyas». El silencio entre ellos se alargó, pesado y cargado de significados no dichos. Julia sentía que el peso de los años de traición, culpa y resentimiento caían sobre sus hombros. Su hermano, que durante tanto tiempo había sido una fuente de rabia, ahora estaba frente a ella completamente desnudo, vulnerable. «¿Y qué esperas que haga con todo esto?», preguntó Julia, su voz tensa, aunque había una ligera suavidad que antes no estaba. Felipe levantó la vista, y esta vez sus ojos estaban llenos de algo que ella no había visto antes: arrepentimiento genuino. «Haz lo que tú creas mejor», dijo su voz temblorosa. «Si quieres venderlo todo y olvidarte de nosotros, hazlo. Si quieres quedártelo, también está bien, pero lo que sea que decidas, será mejor que lo que yo podría hacer». Se frotó las sienes, el agotamiento emocional cayendo sobre él. «Tú eres quien merece decidir el futuro de esto, Julia. No yo». Julia bajó la mirada hacia los papeles, incapaz de hablar. Por un segundo sintió el impulso de romperlos, de rechazar cualquier cosa que viniera de él. Pero no era solo de Felipe de quien venía esto. Era el legado de su padre, algo que, pese a todo, ambos compartían. «Esto no va a arreglarlo todo, Felipe», dijo finalmente, con voz suave pero firme. «No puede borrar lo que pasó». Felipe asintió, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «Lo sé», susurró, su voz quebrada. «No espero que lo haga, pero espero que puedas encontrar una forma de vivir con esto, y que algún día tal vez podamos volver a ser hermanos». Julia lo observó por un largo rato. Sus palabras resonaban en el aire, y algo en su corazón comenzó a suavizarse. El enojo seguía ahí, pero ahora también había espacio para algo más. Para un futuro donde tal vez los lazos rotos pudieran repararse, aunque nunca serían los mismos. «Esto va a llevar tiempo», dijo Julia, en un tono más cálido del que había usado con él en años. «Pero quizás haya un camino hacia adelante. No lo sé aún». Miró los papeles una vez más y los guardó en su bolso. «Lo pensaré». Felipe asintió, sin decir nada más. Ambos sabían que no había un final perfecto para ellos, pero ese pequeño gesto de reconocimiento era el comienzo de algo nuevo. Un paso hacia una posibilidad que ambos habían perdido de vista hace tiempo.
Julia salió de la casa con el sobre bajo el brazo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que las heridas, aunque profundas, comenzaban a cicatrizar. Si te ha gustado este video, asegúrate de darle like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en ver nuestros nuevos episodios. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente video.